Bueno, gloria a Dios, buenas noches. Qué bueno estar por acá nuevamente compartiendo el Evangelio con ustedes. Es un privilegio para nosotros poder hacerlo. Le damos la bienvenida, nos van a escuchar, ¿verdad? Por nuestra página de internet, salvosporlagracia.org. Las visitas siempre continúan, gracias al Señor. Bueno, vamos a continuar en esta noche con el estudio de Primera de Tesalonicenses, parte 2. Parte 2, ¿verdad? Primera de Tesalonicenses, parte 2. Primera de Tesalonicenses, parte 2. En el estudio, o en la primera parte del estudio de esta epístola, vamos a hacer un breve resumen. Sabemos que esta carta fue una de las primeras, ¿verdad?, que escribió el apóstol Pablo, aunque está como al final en el orden de tu Biblia. En el orden cronológico no es así, está en las primeras cartas que el apóstol Pablo escribió. Sabemos que el autor es precisamente el apóstol Pablo, fue escrito en el año 52 al 53. La semana antepasada también, cuando trajimos la primera parte del estudio, hablamos de que habían 3 puntos importantes que trata esta carta, el apóstol Pablo, y es confirmar a los nuevos convertidos en la verdad elemental del Evangelio, condicionarlos para que vivieran una vida santa y consolarlos con respecto al retorno de Cristo. También hablamos de los retos que tenía, ¿verdad?, esta iglesia. Hablamos también de que era una iglesia relativamente joven. El apóstol Pablo estuvo muy poco tiempo en Tesalónica. Entonces, uno de los retos de esta iglesia era el paganismo, ¿no? Como en todas esas áreas y en ese tiempo. Dijimos que había una inscripción pagana en esta ciudad de Tesalónica que decía: después de la muerte no se revive, después de la muerte no hay reencuentro. Y ese era un reto muy grande para el apóstol Pablo, porque el Evangelio habla de una resurrección, ¿correcto? Y ese era un reto importante para el apóstol Pablo. Vamos a ir a Primera de Tesalonicenses 1:6, por favor. Primera de Tesalonicenses 1:6. Gloria a Dios. Qué privilegio poder estudiar la palabra del Señor, ¿verdad? Y poder conocer de Él, poder conocer su Evangelio. ¿Estamos ahí? Primera de Tesalonicenses 1:6. Dice: y vosotros fuisteis hechos seguidores de nosotros y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha tribulación con gozo del Espíritu Santo. Esa tribulación que está hablando el apóstol Pablo, nosotros podemos ver y leerlo en Hechos 18. Ve un momentito, por favor, a Hechos 18. Es importante que pongas todas esas referencias en tus notas. No, 17, perdón. Hechos 17. Es importante, bendecidos, trasladarnos un poquitico a aquellos tiempos donde para la iglesia primitiva era importante las cartas de los apóstoles. Date cuenta que el Evangelio de la gracia vino a través de Pablo. Si Pablo no estaba presente o no escribía una carta, entonces el Evangelio no se conocía. Él tenía que estar ahí, ya sea para establecer una iglesia, para compartir el testimonio del Señor,
los apóstoles hicieron su labor, su trabajo, pero el apóstol a los gentiles era el apóstol Pablo. Y entre ese proceso había mucho sufrimiento, mucha persecución, habían retos que nosotros creo que no nos podemos imaginar los retos que tenían los apóstoles, ¿no? El apóstol Pablo en este caso. Los podemos leer, sí, los retos que tenían. Mira, vamos a leer el capítulo 17, versículo 1. Dice, cuando hubieron pasado por Anfípolis y Apolonia, vinieron a, ¿dónde? A Tesalónica, donde había una sinagoga de judíos. Y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos. ¿Entró a dónde? A la sinagoga, ¿no? Sabemos que el apóstol Pablo hacía mucho eso. Y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras. Nosotros leemos, y vamos a leerlo en un momento, en 1 Corintios 15, que el apóstol Pablo menciona mucho el evangelio que os he predicado, conforme a las Escrituras, ¿verdad? Entonces aquí el apóstol Pablo está haciendo precisamente eso, porque es necesario establecer de que el Cristo es de acuerdo a las Escrituras. Mira, y Pablo, como acostumbraba, entró a ellos y por 3 sábados disputó con ellos de las Escrituras, declarando y proponiendo que era menester que el Cristo padeciese. ¿A qué está haciendo referencia él? A las Escrituras, a las profecías, a Moisés, a los salmos, a los profetas, ¿correcto? Dice, declarando y proponiendo que era menester que el Cristo padeciese, ¿y qué cosa? Resucitase de los muertos, y que este Jesús, el cual yo os predico, es el Cristo. Recuerda ese versículo, por favor. Él predicaba según las Escrituras acerca de Cristo, predicaba que Él era el que iba a padecer, pero que también iba a resucitar. Quiero que recuerdes eso porque te voy a decir algo muy importante. Y no es una revelación nueva, bendecido, está en la Biblia. No te vayas a asustar, que te voy a decir que el Señor me habló, ni nada de eso. No. Dice el 4, algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos una gran multitud, y mujeres principales no pocas. Ahí está diciendo que ¿creyeron qué cosa? Los padecimientos del Mesías, quiere decir que murió, ¿verdad? Padecimientos, porque era necesario que padeciera, pero también creyeron en la resurrección. Creyeron la Escritura. Entonces ellos creyeron. Dio fruto del Evangelio en ellos, ¿no? Y algunos de ellos creyeron, dice el 4, y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos una gran multitud y mujeres principales no pocas, bastante gente. Entonces los judíos que eran incrédulos, mira la diferencia, unos ¿qué cosa? Creyeron en los padecimientos y resurrección ¿de quién? De Cristo, de Jesús, en los días de su carne. Para eso fue que Él vino, ¿no? Él vino a morir. Él no vino, haciendo un paréntesis, para que nosotros dijéramos, son 3. No, Él vino a morir, Él vino con un cuerpo para morir por nosotros. Eso fue todo, para no complicarnos tanto. El 5, entonces los judíos que eran incrédulos no creyeron que Cristo vino y padeció, no creyeron que Él resucitó de entre los muertos. Movidos de envidia tomaron consigo a ciertos vagabundos, malos hombres, y juntando compañía alborotaron la ciudad y acometiendo la casa de Jason procuraban sacarlos al pueblo. Y cuando no los hallaron, arrastraron a Jason, a ciertos hermanos, a las autoridades de la ciudad, dando voces diciendo, estos son los que han trastornado el mundo y han venido acá también, a los cuales Jason ha recibido, y todos estos hacen contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey, un tal Jesús.
Y alborotaron el pueblo y las autoridades de la ciudad y oyendo estas cosas. Y recibida satisfacción de Jason y de los demás, lo soltaron. Mas los hermanos inmediatamente de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales, cuando llegaron, entraron en la sinagoga de los judíos. Mira, ¿estuvo cuánto tiempo el apóstol Pablo? Menos de un mes, bendecido. 15 días. 15 días. ¿Te lo está diciendo? Y por 3 sábados disputó con ellos de la escritura. Al cuarto sábado no llegó. Lo tuvieron que sacar, porque si no, le iban a linchar, como dicen vulgarmente, ¿no? Mira el versículo 10. Mas los hermanos inmediatamente de noche enviaron a Pablo y a Silas a Berea, los cuales cuando llegaron entraron en la sinagoga de los judíos. Otra vez, a hacer lo mismo. Hubo un momento que el apóstol Pablo dijo, ¿tú sabes qué? Mira, ya está bueno los judíos ya. Honro mi ministerio y me voy a los gentiles. Entonces, si regresamos a Primera de Tesalonicenses, por favor, entendemos lo que dice el apóstol Pablo en el versículo 6, 1:6. Dice, y vosotros fuisteis hechos seguidores de nosotros. También algunas versiones dicen imitadores, ¿verdad? Y del Señor, habiendo recibido la palabra en mucha tribulación, ya lo leímos, ¿no? Con gozo del Espíritu Santo. De tal manera que habéis sido ejemplo a todos los que creen en Macedonia y Acaya. Porque por vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también vuestra fe que es en Dios. Se ha extendido en todo lugar, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. ¿Qué fue lo que ellos creyeron? Que Cristo padeció, en otras palabras murió, pero que también, ¿qué cosa? Resucitó. Escribe en tus notas. Es necesario creer en la resurrección para ser salvo. Es necesario creer en la resurrección para ser salvo. Bendecido, si una persona no cree en la resurrección de los muertos, o si no cree en la resurrección de Cristo, no es salvo. Aunque piense que lo es. Pero si su doctrina excluye la resurrección de los muertos, no es salvo. Si su doctrina excluye la resurrección corporal de los muertos, no es salvo. Tú me dirás, pero ¿dónde está eso en la Biblia, no? Vamos a verlo. Vete a Romanos 10, por favor. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo dice que hay que creer para ser salvo. 10:8. Romanos 10:8. ¿Estamos ahí? Dice, más, ¿qué dice? Cercana te está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe, la cual, ¿qué? Predicamos. Vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo predicaba. Para salvación, ¿verdad? Que si confesares con tu boca al Señor Jesús, mira, y creyeres en tu corazón que Dios, ¿qué cosa? Le resucitó de los muertos, entonces ¿qué? Será salvo. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es la esperanza del creyente. La resurrección de Cristo es el fundamento del cristianismo, bendecido. De lo contrario, como dice Corintios, seríamos los hombres más dignos de lástima si estamos predicando de una resurrección y de quien predicamos no resucitó. La resurrección es la base del cristianismo. La resurrección de Cristo es la base principal del cristianismo, puedes poner.
Y es necesario, bendecidos, creer en la resurrección de Cristo para salvación. ¿Por qué? Porque el Evangelio predica ¿qué cosa? Resurrección, vida eterna, ¿no? Cuando el Señor Jesucristo vino a predicar, vino a hablar, enseñó que la vida eterna. Vosotros tenéis vida, dice, si creéis en mí. El que quiera salvar su vida la perderá, mas el que pierda su vida por causa mía la ganará. Eso es lo que él vino a predicar en un tiempo donde mucha gente ni pensaba ni creían en la resurrección de los muertos. Los saduceos, los fariseos, hay unos que sí, hay unos que no. Había muchas corrientes diferentes de enseñanza y doctrina. La única diferencia es que cuando Cristo murió, Él sí resucitó. A diferencia del paganismo, que muchos budas y esto y el otro, los faraones se momificaban para pasar ese espacio, para esa esperanza de la resurrección en algún día, en algún momento. Se trataban de mantener los cuerpos lo más sin dañarse posible, por si acaso iban a resucitar, sin esperanza, bendecido. Hasta alimento le ponían les ponían una monedita. Hay unas historias que dicen que una monedita para pasar el río, un mar, algo así, para pagar el dinero. Pero están en sus tumbas todavía. Esa es la diferencia. Vamos a regresar a Primera de Tesalonicenses, por favor. No, pero antes de eso vamos a ir a Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. Y puedes ponerle como subtítulo a esta segunda parte la importancia de la resurrección. Dicen, pero sin embargo os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibiste, en el cual también estáis firme, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, ¿qué cosa? Sois salvos, ¿no? O sea, si nosotros escuchamos, retenemos, recibimos, como lo estudiamos cuando estudiamos 1 Corintios 15, ¿somos qué? Salvos. Si no creísteis en vano. Pero vamos a ver cuál es este evangelio, vamos a ver cuáles son los requerimientos, vamos a ver qué es lo que el apóstol Pablo dice que él predicó. Porque dice, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. Esa es, según Romanos 18, esa es la palabra de fe, dice el apóstol Pablo, también, ¿no? Que os he predicado. Dice, porque primeramente os he enseñado, esta es la prédica, este es el evangelio, esta es la palabra de fe, lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Qué fue lo que leímos en Hechos 18? En Hechos 18 nosotros leímos que él estaba en la sinagoga predicando de las Escrituras y de que el Cristo iba a ¿qué cosa? Padecer. Pero que también iba a ¿qué? A resucitar. Lo mismo que está diciendo aquí, bendecido. Versículo 3 otra vez, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Bendecidos, si no creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, no hay salvación. Porque si tú crees en la resurrección de Cristo es porque estás poniendo tu esperanza de la vida eterna en ese evento histórico. Porque entonces, ¿para qué predicamos? ¿Para qué enseñamos? ¿Para qué creemos? ¿No es acaso para vida eterna? ¿No es acaso eso lo que prometió el Señor cuando vino aquí en los días de su carne? ¿No es lo que promete el Evangelio? Dice el 5, y que fue visto por Cefas, y después por los 12, que después fue visto de más de 500 hermanos a la vez, de los cuales los más viven aún, empero algunos han dormido. Quiere decir que hay testigos de esa resurrección, bendecido. No fue una ilusión, una alucinación que tuvo el apóstol Pablo. No fue una alucinación que tuvieron los apóstoles, los discípulos del Señor. Porque cualquiera pudiera decir, no, pero es que se creyeron tanto el asunto de que él iba a resucitar cuando él dijo, destruye este templo y al tercer día lo voy a volver a levantar. Cualquiera puede decir, no, es que estaban tan
concientizados de que Él iba a resucitar, que lo que vieron fue una visión. Alucinaron que vieron al Señor. Pero aquí en el versículo 6 dice que después fue visto de más de 500 hermanos a la vez. Eso no puede ser una alucinación, bendecido. Eso es un hecho real en la historia. Más de 500 hermanos a la vez, no uno por uno, de los cuales los más viven aún, empero algunos han dormido, que después fue visto por Jacobo, después por todos los apóstoles, y al postrer de todos fue visto por mí, como por uno nacido fuera de debido tiempo. Algunos otros versículos bíblicos, por favor, quiero que los apuntes, que hablan de la resurrección de Cristo. Romanos 1:4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de los muertos. Por la resurrección de los muertos. Romanos 6:5 dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la semejanza de su resurrección. 1 Corintios 15:21 dice, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Ese era el reto del apóstol Pablo en esta iglesia en Tesalónica, bendecido. ¿Qué dijiste? 15, 15:21. Qué tremendo. Y mira, una de las cosas que criticaban al apóstol Pablo, le preguntaban, bueno, pero ¿cómo va a ser la resurrección de los muertos? Y el apóstol Pablo le dice, mira, cuando tú siembras una semilla, esa semilla tiene que corromperse, tiene que morir para volver a nacer. Sí, Señor. Así va a ser con nuestros cuerpos, bendecidos. ¿Por qué la pregunta? Porque la pregunta era porque miraban los cuerpos de uno y decían, pero si nosotros vamos envejeciendo, nos enfermamos, tenemos montones de dolencia, ¿cómo es posible que vamos a resucitar? El apóstol Pablo les dice, tranquilo, que esto que tú siembras en corrupción va a resucitar ¿cómo? Incorrupción. Pon en tus notas 1 Corintios 15:42. 1 Corintios 15:42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Filipenses 3:10 dice, a fin de conocerle y el poder de su resurrección. Ahí en Filipenses 3:11 también dice, si en alguna manera llegase la resurrección de entre los muertos. El apóstol Pablo predicaba la resurrección, porque es la parte esencial del cristianismo. De lo que nosotros vamos a creer de Cristo es que murió, pero que también resucitó. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Primera de Pedro 1:3. Primera de Pedro 1:3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Vamos a regresar a Primera de Tesalonicenses 1:8, por favor. ¿Estamos ahí? Dice, porque por vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya. ¿Qué palabra era divulgada por esta iglesia, bendecido? ¿Recuerdas Hechos? El apóstol Pablo entró en una sinagoga, era lo primero que hacía cuando llegaba a una ciudad, buscar la sinagoga, porque él sabía que ahí se congregaban los judíos. Y entonces él les probaba por la Escritura, Primera de Tesalonicenses 1:8. Entonces la palabra que ellos predicaban, que era la que habían aprendido del apóstol Pablo, era que Cristo había muerto, pero que también había resucitado. Dijimos que creer en la resurrección de Cristo es necesario para ser salvo. Y esta es la palabra de fe que predicamos,
que si crees en tu corazón que Jesucristo es el Señor y que Dios le levantó de los muertos, entonces eres salvo. Entonces, el reto del apóstol Pablo, como leímos en la parte histórica, era que el paganismo en la iglesia en Tesalónica tenía una inscripción. ¿Qué decía esa inscripción? ¿Te acuerdas? Sí. Estos paganos decían: después de la muerte no se revive, después de la muerte no hay reencuentro. Entonces el apóstol Pablo tenía que lidiar con esas personas que predicaban estas cosas en la iglesia en Tesalónica. Pero entonces el apóstol Pablo en Corintios dice: pero ¿cómo es posible que nosotros, dice, algunos de ustedes están enseñando que no hay resurrección de muertos? Imposible. Si nosotros creemos en Cristo Jesús, tenemos que creer en la resurrección de Cristo. 8 nuevamente dice: porque por vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también vuestra fe, que es en Dios, se ha extendido en todo lugar, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El apóstol Pablo llega a este lugar, predica ¿cuánto? 15 días bendecido. 15 días, y sin embargo esa iglesia da ¿qué cosa? Frutos. Ellos creen enseguida el Evangelio. No solamente lo creen, sino que lo comparten con otros. Comienzan a predicar la palabra de fe. Dice, se ha extendido en todo lugar. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar de nada. ¿Por qué él está diciendo eso? Porque en la tercera semana, en el tercer sábado, ¿qué pasó? Los judaizantes, o los judíos, vinieron a atacar al apóstol Pablo, atacaron a Jason, lo tuvieron que sacar de la ciudad de Tesalónica. Entonces, pero el apóstol Pablo dijo: bueno, pero yo me quedo tranquilo porque ya ustedes recibieron la palabra y la han divulgado en todo lugar. Verso 9. Dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros qué manera de entrada tuvimos a vosotros y cómo fuisteis convertidos de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Porque hay un solo ¿qué? Un solo Dios. Un solo Dios. Y mira el 10. Y esperar a su Hijo de los cielos, el cual Él, ¿qué dice? Resucitó de los muertos. ¿Qué dice después? Jesús, el cual nos libra de la ira que ha de venir. ¿Por qué nos libra? Porque resucitó. ¿Por qué somos libres? ¿De qué ira bendecido? Bueno, puede ser de la ira de Dios hacia el pecador, porque aunque nosotros somos pecadores, somos justificados por la muerte de Jesucristo. Él es nuestra propiciación por nuestros pecados, ¿verdad? La palabra propiciación significa que Dios estuvo satisfecho con ese sacrificio por el pecado, por lo tanto nosotros somos justificados del mismo. Pero es importante notar que el apóstol Pablo dice que nosotros esperamos a su Hijo de los cielos, el cual Él resucitó de los muertos, el cual nos libra de la ira que ha de venir. Capítulo 2. Porque hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue vana, pero también habiendo padecido antes y sido afrentados en Filipos, como vosotros sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios con mucha contención, porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni con engaño. Bendecido, ahí hay tres cosas importantes. La predicación del apóstol Pablo era, número 1, sin error. En otras palabras, era verdadera. Era por revelación. La predicación del apóstol Pablo era sin error, era verdadera. Era por revelación de Dios. No puede ser con error, bendecido. Si es algo revelado de parte de Dios para la iglesia, no puede tener error el Evangelio. Mira Gálatas 1:11. Gálatas 1:11. Todo es importante, bendecidos. Tanto lo que el apóstol Pablo predicaba y por qué lo predicaba. Gálatas 1:11. ¿Estamos ahí? Dicen: pero, sin embargo, os hago saber, hermanos, que el evangelio que os ha sido predicado por mí
no es según hombre. Quiere decir que el apóstol Pablo nunca bendecido fue evangelizado. Al apóstol Pablo nadie se le acercó y le predicó y se convirtió por esa prédica. A él se le apareció ¿quién? Cristo mismo en camino a Damasco. Y lo que él predicó, lo que él enseñó, y esas 13 epístolas que nosotros tenemos escritas aquí, no se lo enseñó ningún hombre. Él lo recibió por revelación de Cristo. Dice, porque empero os hago saber, hermanos, que el evangelio que os he predicado, que os ha sido predicado por mí, no es según hombre, porque ni yo lo recibí de hombre, ni tampoco me fue enseñado, sino por revelación de Jesucristo. Por eso es que en Primera de Tesalonicenses 2:3 dice, porque nuestra exhortación no fue con error. No puede tener error la revelación de la gracia. De lo contrario, no es verdad. La verdad absoluta sí existe, bendecido, y es la palabra de Dios. Mira qué radical es el apóstol Pablo con este asunto del Evangelio, con el conocimiento de la verdad. Mira lo que dice el versículo 6 de Gálatas 1:6. Gálatas 1:6. Dice, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis traspasado de aquel que os llamó a la gracia de Cristo a otro, ¿qué cosa? Evangelio. Dice, el cual no es otro. En otras versiones dice, no es que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si nosotros o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, o sea, ¿qué cosa? Anatema, maldito. Entonces, el mismo apóstol Pablo está diciendo que una vez él declaró el evangelio, ni él mismo lo puede cambiar. Porque aquí dice, mas si nosotros, sus colaboradores, él, o un ángel del cielo os predicare otro evangelio del que os hemos predicado, sea anatema. ¿Quieres saber la verdad? Lee las epístolas del apóstol Pablo. ¿Quieres conocer la revelación del evangelio de la gracia? Lee las epístolas del apóstol Pablo. ¿Por qué? No porque él sea el apóstol Pablo bendecido, sino porque lo que él predicó fue por revelación. Vamos a regresar a Primera de Tesalonicenses, por favor. Primera de Tesalonicenses 2:3. Punto número 2. Nuestra exhortación dice, sin inmundicia. Eso hace referencia, bendecido, a asuntos sexuales. Eso hace referencia a asuntos sexuales. En otras palabras, la manera de vivir del apóstol era una manera pura y libre de cualquier perversión sexual. Eso es lo que él está diciendo ahí. Número 1 es sin error, es por revelación. Número 2, no es de inmundicia. Él no era un hombre corrupto, él vivió una vida pura. Número 3, sin engaño. Número 3, sin engaño. Pon en tus notas, auténtico y libre de tácticas manipuladoras. Punto número 3, sin engaño. Auténtico y libre de tácticas manipuladoras. Y lo vamos a ver más adelante, tú verás lo que dice ahora. Dice, versículo 3 otra vez, porque nuestra exhortación no fue de error, es verdadero. Lo que él enseñó, lo que él predicó, su evangelio es verdadero porque es por revelación, ni de inmundicia. Su vida era una vida pura, libre de perversiones sexuales. Porque él estaba, ¿qué cosa? Aprobado, bendecidos. Ni con engaño. El que engaña es porque quiere agradar a los hombres y no a Dios. El que no engaña no agrada a los hombres, sino que se preocupa ser agradable a Dios. Mira el 4, sino que como hemos sido aprobados de Dios para que se nos encargase el evangelio, así también hablamos,
no como los que agradan a los hombres, sino a Dios, el cual prueba nuestros corazones. Porque nunca usamos de palabras lisonjeras como vosotros sabéis, ni de pretexto de avaricia, Dios es testigo. Ni de los hombres buscamos gloria, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros de carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos cariñosos entre vosotros como nodriza que acaricia a sus propios hijos, de manera que, teniendo tan grande afecto por vosotros, quisiéramos entregaros no solo el Evangelio de Dios, mas aún nuestras propias almas, porque nos erais muy queridos. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día por no ser agravosos a ninguno de vosotros, predicamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Bendecido, el apóstol Pablo daba ¿qué cosa? El ejemplo. Hoy en día eso no se ve mucho. Hoy en día hay que tener megas iglesias, pro templo, ¿verdad? El apóstol Pablo no, el apóstol Pablo prefería, y eso lo estudiamos en 1 Corintios, aunque él tenía el derecho de ser sustentado por la iglesia, ¿él qué hacía? Renunciaba, bendecidos, a ese derecho, para no poner tropiezo al Evangelio, porque lo principal para él, ¿qué era? Predicar el Evangelio, alcanzar, dice, a lo que más él pudiera. ¿Tú sabes lo que es eso? Mira, nosotros lo leímos aquí en 1 Tesalonicenses, ve al versículo 5 del capítulo 1. Recuerda lo que dice en el capítulo 2, versículo 5, dice, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como vosotros sabéis, ni de pretexto de avaricia. Mira lo que dice el 1:5, por cuanto nuestro evangelio no vino a vosotros en palabras solamente, no era cuento solamente, bendecido. Mira lo que dice, más también en qué, en poder. ¿Cuál era ese poder? Ese poder, bendecido, es un cambio en la vida de la persona. Si tú estás expuesto al evangelio y ese evangelio no te va transformando poco a poco, no hay poder en tu vida. El poder que está hablando ahí no es solamente el poder que tenía el apóstol Pablo como apóstol, sino que era una transformación de su vida. ¿Qué es lo que predicaba el apóstol Pablo? Predicaba resurrección de entre los muertos, predicaba justificación, predicaba perdón de pecados, predicaba reconciliación con Dios por medio de la fe en su nombre, predicaba la gracia, por cuanto por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, cuando él habla de poder, habla de lo que él demostraba en su propia vida, por el Evangelio. Regresamos al 9, por favor, otra vez, del 2. Porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, que trabajando de noche y de día por no ser gravosos a ninguno de vosotros. Ese era el poder de Dios en su vida, bendecido. Predicamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Vosotros sois testigos, y Dios, de cuán santa y justa, mira, e irreprensiblemente nos portábamos entre vosotros, que creísteis. Bendecido. Qué importante es el testimonio. Porque ahí el apóstol Pablo, aparte de su doctrina y de su autoridad como apóstol, está haciendo mención de ¿qué? De su testimonio. Hay una transformación en mi vida, está diciendo él. Y lo que yo te estoy predicando es sin error, sin inmundicia, y no es con engaño. El 11. Así como sabéis de qué manera exhortábamos y confortábamos y protestábamos a cada uno de vosotros como un padre a sus hijos, que anduvieseis digno de Dios, que os llamó a su reino y gloria. Vamos a terminar acá, el 13. Por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar, de que cuando recibisteis la palabra de Dios, ¿qué es eso, bendecido? El evangelio que os he predicado, que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres,
Bendecidos, tú sabes la única manera que esta palabra puede transformar la vida de los que ya ha transformado la vida de los que estamos acá, pero también la vida de los que nos escuchan a través de nuestra página de internet. Sí, Señor. Que si la reciben no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios. Porque mira lo que dice acá. Dice, por lo cual también nosotros damos gracias a Dios sin cesar de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino como ella es en verdad la palabra de Dios. Y mira lo que dice después, la cual también obra eficazmente en vosotros, ¿qué? Creéis. Bendecidos, hay que creer la palabra, hay que recibir el Evangelio, hay que retener el Evangelio, y vamos a tener cambios grandes en nuestra vida. Cambios grandes en nuestra vida. Amén. Vamos a dejarlo ahí por ahora. Las notas importantes, bendecido, es que hay que creer en la resurrección de Cristo para ser salvo. El apóstol Pablo predicaba los padecimientos de nuestro Señor Jesucristo, pero también predicaba la resurrección de acuerdo a las Escrituras, ¿correcto? Bastantes notas y versículos bíblicos debes de tener, por si acaso necesitas explicárselo a alguien. ¿Preguntas, comentarios, algo que necesite ser aclarado? Con mucho gusto.